Ahí vamos. Buenas noches a todas las personas que están aquí dentro del conversatorio y buenas noches a todas las personas que están viendo desde las retransmisiones en los respectivos Facebook Live. Agradecemos a la Alcaldía Municipal de La Paz que nos está permitiendo esta transmisión, nos está apoyando. Aparte de tener la presentación en el Teatro Municipal, en el programa del Teatro en tu Casa, el Teatro Municipal en tu Casa, que festeja los 75 años del Municipal. Esta noche estamos hablando junto a invitados que realmente son un lujo y yo les agradezco mucho estar con nosotros, a Federico Irazábal, de Argentina. Él es teórico, académico, docente, curador, un especialista en teatro que además dirige el FIBA y un gran amigo que tiene una serie de ponencias, visiones que a mí me interesa compartir con la gente en Bolivia sobre el teatro en estos tiempos. Además, mil gracias por estar con nosotros, Fede. Gracias, Diego. Un placer enorme estar acá. Con nosotros también está Diego Masi, actor actor de hace bastante tiempo en Bolivia, aunque haya tomado una pausa larga, y es un gusto recuperarlo para las artes escénicas. Aquí lo tenemos, mil gracias por estar con nosotros, Diego. Gracias a ti por invitarme. ¿No? Tenemos bueno, van dos Diegos, ¿no? Diego Más y Diego Aramburu. Vamos a presentar al tercer Diego en cuestión, Diego Wayne, Pati García. Hola. Que la han podido ver en la obra. Ahí se la ve un poco cambiada, ¿quién diría, no? Sin máscara. ¿No? Y vamos a compartir con ustedes entonces. Quiero empezar hablando con nuestro panel. De repente, si les aparecen inquietudes, yo les pido que vayan participando primero por el chat, a quienes han ingresado dentro del Zoom, que nos vayan aportando dentro del chat. Luego vamos a tener momentitos en los que abrimos sus participaciones, pero para organizarnos un poquito, ya que las pantallas piden este tipo de organizaciones para no pisarse y para ser audibles, vamos a andar un poco menos anárquicos de lo que nos gustaría. Primero, me gustaría que partamos de lo concretito para ir hacia cosas harto más conceptuales. Evidentemente, la experiencia de la obra online. Eh, Ahí les cedo primero la palabra Diego y Fede, que nos puedan hacer alguna apreciación de lo que han podido experimentar en esa versión streaming del registro de la obra, ¿no? A ver, no sé, empiezo si quieres. Sí, claro. Ya, porque bueno, para el mercado local, digamos, seamos así. A ver, yo tengo el gusto de verla el anterior fin de semana. Sabía que la obra obviamente estaba sucediendo era grabada, convengamos, pero la sensación cuando la estaba viendo realmente la estaba viviendo como si fuera un vivo, como si estuviera viendo un partido de fútbol, pongámoslo así, más allá de la edición, que hoy día la volví a ver, pero ya no en el streaming como tal, sino a través de la conexión que tenía, y efectivamente se notaban algunas otras cosas que en definitiva te daban claro que no era en vivo. Pero bueno, pero lo que ya le había comentado un poco a Diego la anterior semana es que, bueno, más allá de que la obra es súper buena, el texto es increíble, la actuación de la Pati es brillante, es hermosa, tiene unas partes que son para premio, pero me faltaba la posibilidad de gritar o de aplaudir o de reírme, y me imagino que a la actriz también le faltaba la parte donde debía haber escuchado o mi jadeo, o mi empute, o mi sonrisa, o de repente, si no me gustaba la obra, salir ¿no? de la función a la mala, ¿no ve? Como podría pasar en una función normal. Y creo que eso le falta a este mundo de streaming, le falta una plataforma donde
los participantes, los que vemos, el público, pueda actuar o sea, pueda estar físicamente ahí, pueda reír, pueda aplaudir, pueda enfadarse, pueda salir, o sea, no sé si me entienden. El teatro al final es como una especie de arte absolutamente democrático, diría peor, anarquista, pues, porque tú como actor te montas en un escenario donde hay del otro lado N cantidad de gente y esa gente no sabes cómo va a actuar, qué va a pasar, no sabes si en determinado momento se va a reír de algo que no debe, o va a llorar, o se va a enojar, o va a bajar la mirada cuando tú la miras. Entonces, pues nos falta eso. Entonces, esa es la sensación que tengo. Ahora, en algún momento sí me perdí, pensé que estaba ahí, ¿no? Eso sí. Eso es. Mil gracias, Fede. Sí, bueno, a mí, a diferencia de lo que le pasó a Diego, que está en el mismo territorio, a mí lo que me pasó es exactamente lo contrario. Es decir, tengo la chance, digo, he visto mucho teatro tuyo, Diego, he tenido esa suerte y cada uno de tus estrenos me los compartís en video y tengo la posibilidad de verlo de manera privada. Ahora, el hecho de saber que estoy formando parte de un evento colectivo, en donde hay otros que están mirando en su propia casa el mismo fenómeno que yo estoy viendo, de manera pasiva, es cierto, como dice Diego, pero estoy pudiendo desde la ciudad de Buenos Aires ver esta obra en simultáneo con otros espectadores que están viendo esta misma obra. Y en ese sentido, la obra que veo, obviamente que reconozco que es una versión que no tiene que ver con la experiencia escénica, vivencial de yo estar en el teatro en La Paz y poder sumergirme dentro de ese viaje fabuloso, sonoro. Si a mí hubo algo ahí de lo sonoro en donde si sentí pérdida, me hubiese gustado estar en el teatro para escuchar los tonos de Patti, para poder percibirlos sin más mediación que la mediación que ya está pensada de por sí desde la dirección por el uso del micrófono y decidir que el sonido me llegue a través del micrófono. Entonces, tenía menos pérdida, pero también tenía mucha ganancia, que es que en otro contexto no hubiese podido ver esta obra. En otro contexto me la hubiese perdido. Y en otro contexto no hubiese podido ver un montón de obras que estoy pudiendo ver de este modo, a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Entonces también hay algo, así como recién Diego señalaba, la idea de la democratización del teatro, que dentro de este contexto trágico que estamos viviendo, porque esto siempre hay que decirlo, cada vez que hablamos del contexto pandémico para la situación cultural, es una instancia trágica en el planeta y resulta un tanto ingenuo y un tanto injusto ubicarse en un lugar analítico para teorizar sobre una situación que está afectando la economía cotidiana de infinidad de artistas y de agentes de la cultura. Pero sin embargo es lo que hacemos, es lo que hacemos también tiene que ver con el ponerse a pensar y ponerse a reflexionar, y esta situación tan trágica está generando esta posibilidad de que un artista de Bolivia pueda ser visto en cualquier lugar del planeta en un evento generado por el propio artista, porque ahí yo también tengo que pensar si este evento, esta obra, se produce porque lo invitan a Diego para que Diego elija un espectáculo, Diego genere un proyecto que luego se emita, ese contexto a mí hace que piense por qué Diego elige esta obra, por qué es esta obra la que se hace ahí, por qué Diego me invita a mí, por qué Diego te invita a vos, Diego, a participar de esta charla, y todo eso se genera en ese evento único que tenemos en el teatro. Solo que lo tenemos mediatizado por la tecnología, pero yo no te conocía, vos no me conocías, si no nos hubiésemos podido conocer, si no hubiésemos estado atrapados en esta cárcel virtual en la que estamos todos, que es una cárcel, pero a la vez también un maravilloso laberinto por el que movernos a empezar a encontrar cosas que de otro modo no se podían hacer. Y hoy cualquier espectador que ama el teatro puede estar mirando teatro de cualquier latitud, en las condiciones de streaming, obviamente, en estas condiciones totalmente limitadas, pero que generan una posibilidad democrática. En Argentina, ustedes no sé si conocen más o menos cómo es la idiosincrasia argentina, pero Argentina tiene un serio problema que es un país unitario.
Es un país centrado en Buenos Aires y cada vez que se habla de Argentina se habla exclusivamente de Buenos Aires. Decimos teatro argentino, pero es una gran falacia. Nadie dice teatro argentino para hablar del teatro argentino. Cada vez que se habla del teatro argentino desde la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de teatro porteño. Y los porteños nos quedamos con el teatro argentino, nos lo apropiamos como Estados Unidos de Norteamérica se apropió del nombre América. Digamos, los porteños hacemos esa misma acción de apropiación de un nombre para definir algo que es mucho más grande que eso que nosotros hacemos. Y yo hoy estoy pudiendo ver teatro en San Juan. Hace 20 minutos se estrenó un proyecto en San Juan. Digo, y eso es fabuloso, y yo no tengo condiciones de tomarme un avión para irme 2 horas de vuelo a esa provincia de la cordillera de los Andes a ver una producción de una directora fabulosa como esta Chisáez, que genera proyectos todo el tiempo. Y esta chance, este contexto trágico, me está permitiendo ver teatro jujeño, ver teatro salteño, ver teatro patagónico, ver teatro alemán, ver teatro francés, y todo está nivelado en el mismo espacio, en un espacio que es absolutamente aplanador, que aplana esas diferencias y a mí me permite ver una cosa u otra con igual intensidad. Entonces, en ese sentido, mi experiencia viendo 155 y contando fue fabulosa, porque pude ver la obra sintiendo que iba a haber algo del orden de lo único, del orden de esa experiencia en donde yo y un grupo de personas X, no sé cuántos son, porque no los escuché respirar, no vi la ropa que tenían puesta, no olí los perfumes que se habían puesto para ir a esa función de teatro, como ocurría en el mundo prepandémico, pero sin embargo tuve la certeza de que ese acto que yo estaba haciendo no era un acto individual, era un acto que estaba siendo vivido en simultáneo por un montón de otros que no sé quiénes son esos otros y probablemente nunca me entere, no tengo la chance de irme a tomar un café con esos otros, pero sin embargo sé que estamos compartiendo algo. Y ahí algo de esa experiencia, del encuentro con el otro, aunque sea en el anonimato, siento que se produce. Sí. Interesante ver el otro lado de la experiencia, el de la actriz, ¿no? Pati, tú comentanos porque, claro, tú has estado con esta sensación de estoy haciendo esto que en cierto tiempo va a estar siendo espectado y además ese tiempo se va a multiplicar, se va a desperdigar de alguna forma, quizá puedo decir, desparramar en lugares y tiempos, ¿no? En geografías y tiempos, pero estabas ahí dando todo hacia alguien, alguien depositado en quien te filmaba, alguien depositado en una cámara, alguien depositado en quizá tu imaginación de actriz también. Coméntanos un poquito. Pues sí, un poco la mezcla de todo. De alguna forma, al ya saber que iba a ser así, yo he tratado para no perderme, porque creo que hay un tema con el lenguaje este de la virtualidad, que un poco lo he ido viviendo a partir de otras experiencias, que entras en un aquí y ahora como hacia una nebulosa, ¿no? Que es esta red donde pueden haber 3,000 personas. Además es alucinante porque uno se hace pues los cuentos de que lo van a ver 3,000 personas, pero no. Tal vez te ven unos segunditos y luego aparece ahí un número interesante, pero no es la realidad, ¿no? Igual te siguen los 5 gatos de siempre, pero de alguna forma es como que es como para esa nebulosa que sí es como un montón de gente y yo creo que ahí te pierdes. En cambio, en esta experiencia había algo muy tangible y es que en el espacio donde yo estaba había otra gente que creo que ya lo he dicho en algún momento, que no sé cuánta bola me estaban tirando de verdad, ¿no? Creo que estaban todos en su trabajo y no estaban precisamente viendo la obra, pero sí, yo los tenía ahí, ¿no? Los tenía súper cerca, entonces de alguna forma yo la he lanzado hacia ellos, que era la dimensión real de mi espacio en ese momento. Si bien tenía una conciencia total de que esto a través de la cámara iba a ir al otro lado. Y bueno, también creo que hay obras y obras. De alguna forma, esta que de por sí siempre ha sido planteada desde esta cosa del mic y del llegar con la voz que no es totalmente orgánica porque está atravesada con un mic. Y si bien los efectos los hago yo con la boca, pero es como que
están ahí, es como una cosa medias tintas, ¿no? Porque es como un stand-up, pero no puede llegar a ser un stand-up porque, claro, en el fondo es una gran tragedia. Entonces creo que ya la obra de por sí tenía ciertas condiciones que hacen que yo, o sea, que entrara este lenguaje de, sí, estoy haciendo para los que están aquí, pero esto va a ir más allá. Se puede. Es como, no sé, pienso Seinfeld, ¿no? Está así parado con su mic y tiene esas personitas ahí mientras filma, pero yo estoy segura que él está igual con la conciencia total de que igual va a la tele y cuánta gente lo va a ver, ¿no? Hay algo por ahí que es desde el lado que he tratado de trabajar, pero creo que si solo tienes la cosa de hacia la cámara, ahí es que te puedes perder de la temporalidad. Y justo en este último tiempo pasado yo estaba haciendo mucho cine y ahí me ha venido pues la comparación, ¿no? Que es inevitable porque dices, voy a tener una cámara enfrente, bueno, y te filman y luego lo editan, ese cine, ¿no? Sin embargo, no es, ¿no? Yo coincido con esto de la experiencia, coincido con el tema de que es una experiencia y si bien verla es una experiencia en sí por el hecho este de que, bueno, somos gente que estamos unidos viéndola ahorita, aunque esto sea grabado, en mi caso era igual, era una experiencia donde no es una cosa, no es la otra, y no es cine porque no había corte, ¿no? O sea, eso era en la temporalidad de la obra que tenía que salir, y aparte que yo estaba dentro de un teatro, creo que eso era también algo que me traía muy a tierra, ¿no? O sea, estaba en el Muni donde yo actúo muchas veces y donde inclusive hay ciertos lugares que son tus lugares recurrentes de mirar. Eso sí era loco, ¿no? El hecho de que esté totalmente vacío. Y lo que decía Diego de la devolución, ¿no? Del afuera, que tú trabajas con una respuesta, que si bien esta obra en general no es pues la obra de la gran respuesta, porque yo creo que toda la primera parte que la gente se puede reír, en realidad está pensando si se puede reír, si tiene la licencia, está así como, ¿será que me puedo reír? O sea, ¿qué es esto? Y cuando ya te puedes animar a reír, de repente ya estás sumergido en algo que no da para reírse, entonces es como que nunca he tenido pues así la masa de gente que me responda, pero la energía es fuerte, ¿no? Eso sí, he extrañado de alguna manera eh, la energía de la respuesta, ¿no? Porque como te digo, había gente ahí, pero yo siento que estaba yo más yendo a ellos que realmente una devolución, no estaban puestos para seguirte, ¿no? Pero creo que tiene, o sea, es un ejercicio fabuloso para entender esta cosa del aquí y el ahora, hacia quién, o sea, yo coincido con que esto es una gran oportunidad porque inclusive nos da la posibilidad del valorar esto, ¿no? Del valorarlo, no del hecho de, ay, ahora que no lo tenemos, sino de realmente evaluar si yo estaba ahí o ya me había ido a la mierda, ¿no? Un tiempo atrás y ya estaba haciendo el repetitivo, ¿no? Y haciendo cositas nomás frente a la gente, o si realmente tengo esta capacidad de ponerme aquí y ahora ante lo que está sucediendo. Entonces creo que es sobre todo eso, una gran oportunidad. Claro, del otro lado, desde la dirección, sucede lo mismo, yo creo, y tiene que ver con lo que decías, Fede, esta cuestión de evaluar, ¿no? ¿Qué obra tiene una teatralidad que dialogue con la pantalla si es que se quiere hacer un casi registro pasado a la pantalla, porque es lo que es el streaming que se ha visto, a diferencia de hacer un producto que provenga de las escénicas pensado para la pantalla, ¿no? Que son opciones distintas, siempre pensando en la teatralidad y cómo dialoga con estos medios, lo que para mí no necesariamente tiene que decir más, tiene que ver con más, menos teatralidad, más, menos hecho escénico, sino simplemente con realmente medir soportes, medir, administrar todos los elementos en juego para que no suceda precisamente esa distancia que sucedería con si pongo cualquier obra en cualquier forma de registro, ¿no? Ahí me parece interesante pasar un poquito a esto de este pensamiento, ¿no? Este ajuste, esta agudización de la evaluación de lo que pueda ser para mí teatral y lo que pueda dialogar, las teatralidades que puedan dialogar con estos medios, ¿no? Pantallas, etcétera, etcétera, eh, en medio de las miles de posibilidades que hay. Ustedes digan, coméntenme un poquito.
¿Quién quiere? ¿Quién ¿Diego, quiere? querés? ¿Fede? ¿Diego? ¿Arranco? Tú dale, sí, sí, sí. Dale. Dale. A ver, sí, coincido, Diego, estamos en un tiempo en el que estamos viviendo con un termómetro de teatralidades en la mano. Digo, todos los que nos dedicamos a esto andamos por ahí midiendo temperaturas y diciendo esto es teatro, esto no es teatro, y parece que se nos ha aclarado, pero en semanas apenas, qué es el teatro. Digo, nos hemos pasado durante siglos discutiendo qué es un hecho teatral y parece que la pandemia nos trajo una enorme claridad y tal vez no sepamos muy bien qué es teatro, pero tenemos muy en claro qué no es teatro. Entonces, se ha empezado a hacer un juego, desde mi punto de vista, bastante peligroso como juego, digamos, un juego al que yo no me presto como investigador del teatro, si se quiere, que es tratar de entender cuál sería, parafraseando a Roland Barthes, cuál sería el grado cero del teatro. Es decir, en qué momento llegamos al punto en el cual el teatro desaparece. Entonces uno empieza a buscar como experiencias contemporáneas, ¿no? Entonces yo pienso, bueno, a ver, vi 155 y contando, lo vi en el living de mi casa, en un televisor con determinado estado de confort, transmitido en vivo por un teatro municipal en su celebración de un aniversario por los 75 años. Ahora, cuando yo iba a ver una obra de Franz Castorf a la Volksbühne, en aquel mundo en el cual podía viajar, y en aquel mundo en el cual Franz Castorf trabajaba en la Volksbühne, y durante 3 horas los actores no estaban en el escenario, y lo único que tenía enfrente era una pantalla, y veía a los actores a través de la pantalla. ¿Qué pasaba ahí? Era menos teatral porque los actores llegaban a través de una imagen 2D que la triple dimensión del fenómeno escénico. Cuando voy a Berlín y estoy viendo en la ciudad de Berlín una obra que en simultáneo está transcurriendo en Dortmund, y en donde hay una parte que transcurre a 800 kilómetros de Berlín y otra parte que transcurre en Berlín. Y yo estoy en Berlín, veo la de Berlín, pero al mismo tiempo estoy viendo la de Dortmund. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es menos teatro que cuando tengo a un actor parado enfrente mío diciendo un texto y yo sintiendo su saliva salir de la boca? Digo, ahí es donde empezar a discutir los grados de teatralidad me parece siempre una situación compleja, por sobre todo en un arte contemporáneo como el teatro, que es siempre un arte muy dinámico. Es un arte que ha ido aceptando e incorporando todos los cambios coyunturales que le han tocado y que ahora nos está pasando que tenemos que incorporar trágicamente y de manera muy veloz, y nos está costando a muchos incorporar esos cambios, porque veníamos coqueteando con la virtualidad, y veníamos coqueteando con el lenguaje audiovisual en las artes escénicas. El problema es que ahora tuvimos un serio problema con el cuerpo. El cuerpo parece desaparecer de la escena. ¿Qué significa que el cuerpo desaparezca de la escena? ¿En qué mundo el cuerpo desaparece de la escena? Porque cuando yo hablo con mi sobrina, que tiene 20 años, y que tiene un novio viviendo a 400 kilómetros de distancia, y que no se ven, y su vínculo es exclusivamente por la computadora, en donde, por supuesto que no tengo idea de cómo es su vínculo íntimo, pero digo, hay algo ahí del orden de un vínculo adulto que transcurre en relación con la virtualidad. ¿Es menos novia porque viven en ciudades diferentes y no se encuentran que aquel que convive y duerme al lado de la persona? El sexo que practican es menos sexo porque no hacen un intercambio de fluidos corporales. ¿Quién define que la práctica sexual es un intercambio de fluidos? ¿Dónde está definido eso como la sexualidad? Por supuesto que dependerá en términos reproductivos, será necesario el intercambio de fluidos, pero no en términos sexuales. Entonces, en términos reproductivos lo podemos mediatizar con una fecundación in vitro. En términos sexuales, ¿es necesario que yo esté con el cuerpo del otro para que eso sea una práctica sexual? Claro, yo tengo 46 años, para mí es masturbación. El gran problema es que un millennial no lo vive como masturbación. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos los que venimos de otra generación es, ¿por qué creemos que el cuerpo real es más real que el cuerpo virtual? O, en su defecto, invertir la pregunta, ¿y por qué creemos que el cuerpo virtual es un cuerpo menos real que el cuerpo real?
Y creo que ahí el mundo nos está golpeando a los que venimos de otra generación y de pronto nos obligó a vivir en una virtualidad en la que descreemos. Y de pronto tuvimos que empezar a encontrar el mundo de los afectos, el mundo de los cuerpos, el mundo de los sexos, el mundo de los olores en la virtualidad, y lo estamos haciendo a las trompadas. No lo pudimos hacer de manera armoniosa porque siempre valoramos el cuerpo real, eso que definimos como cuerpo real. Ahora, insisto, es un acto ideológico la definición de lo real. Es un acto que está atravesado por la ideología y está atravesada por un conjunto de prácticas y de hábitos y de tendencias y de intereses. Con esto no estoy diciendo que el cuerpo virtual no esté atravesado por tendencias, por prácticas y por intereses. También lo está atravesado. La diferencia es que no tengo el derecho de pensar que el cuerpo virtual es menos real por el solo hecho de que provengo de otro mundo en donde los cuerpos reales se encontraban. Creo que estamos frente a ese momento en el cual la cultura realmente puede pegar un viraje. No digo a un mundo mejor, no estoy diciendo que esto genere algo mejor, simplemente digo es uno de esos momentos centrales en la historia de la cultura en donde todo puede cambiar. Y lo que puede cambiar es el paradigma. Estamos en un momento en donde el paradigma está siendo puesto en tensión. Insisto, nos podemos comportar como apocalípticos y resistirme al cambio de paradigma y esperar el regreso de la normalidad perdida. O nos podemos comportar como integrados, reconocer que eso que se llamaba normalidad no va a volver, que en definitiva eso que decíamos normal tampoco estaba tan bueno. Y tomo algo que decía Patti que me encantó, me pareció fabuloso como comentario de no tengo tan en claro que eso que estaba haciendo era lo que quería hacer. Había algo de la propia dinámica en la que estábamos metidos que este parate nos obligó a mirarnos en un espejo que nos devolvió una imagen bastante deforme de nosotros mismos y que nos permitió llamarnos a silencio. Los que veníamos ubicados en un lugar de hiperproductividad, que estábamos produciendo demasiado, de pronto nos frenamos y nos quedamos en el medio del silencio viendo quiénes éramos, qué habíamos construido y cuánto se había demolido de eso que habíamos construido. Me parece que lo que hay por delante es empezar a reconocer que la virtualidad es tan real como eso que llamamos realidad, porque un tiempito atrás entendimos que eso que llamábamos realidad, de real tenía bastante poco. Totalmente. Súper interesante lo que dice Federico, súper increíble, porque es cierto. Hemos hecho un par de cosas siempre, ¿no? En el escenario tratamos de ser locos, tratamos de sacar a los actores afuera, poner solamente voces, ¿no? Y es cierto, eso es lo que acabas de decir. Pero ¿sabes qué? Justo cuando tú hablabas, yo creo que hay algo que creo que podría ser una definición de, entre comillas, teatro o alguna otra manifestación que necesita o que es mejor vivirla en conjunto, pero en conjunto real o físico, que tiene que ver con los espectadores. El espectador vive una sensación totalmente diferente asistiendo a una obra, por ejemplo, en una sala. ¿No es cierto? Porque tienes el tipo de al lado que está tosiendo o está comiendo maní, o tienes el tipo, no sé, lo que fuera. Al final, ese hecho de estar al lado de alguien es como esa sensación de que estás viviendo algo diferente. La risa de al lado te contagia la risa a ti, el llanto te contagia el llanto, el suspiro, la molestia. Por ejemplo, otros actos colectivos que son también muy interesantes, que los vivimos, obviamente es el fútbol, la cancha, mágica, pero lo increíble es que cuando vemos el fútbol en vivo, en nuestra casa, no es un acto solitario, es un acto normalmente o de amigos o de familia, porque no es lo mismo gritar un gol solo que gritar un gol con todos los amigos. Es un quilombo cuando gritas el gol. Rompes todo, gritas, saltas. Esa manifestación no la haces solo. O sea, alguna gente sí, convengamos, algunos locos salen gritando a la ventana solos. Sí, pero en general es un acto de unión, ¿no es cierto? Y otra cosa que me ha parecido interesante es el hecho del cine. O sea, ¿por qué sigue siendo atractivo ir al cine? Y otra vez,
cuando además es molesto, porque puta, el tipo que habla, el otro que no sé qué, pero vamos al cine. ¿Y por qué nos gusta ir al cine? Porque nos gusta ver la película en conjunto, porque nos gusta comentar o cuchichear con la persona que fuiste, y de repente ni siquiera fuiste con esa persona y dices, uy, lo va a matar, lo va a matar, lo va a matar. Esas estupideces que nos pasan son esa magia de convivir, de estar con otro, de compartir lo que te está pasando, ¿no? No es lo mismo llorar solo que llorar acompañado. Llorar acompañado es una maravilla. Todo el mundo dice, ¿no? Te acompañan. Y increíblemente, cuando nos reunimos a ver DVDs piratas, lo hacemos en familia. O lo hacemos como con amistades, o cuando eran, ¿no? Los de HS, nos juntábamos a ver una película en la casa, poníamos, no sé, hacíamos algo de comida y nos juntábamos a ver películas, a ver qué. Hoy día el mundo ha cambiado muchísimo. Hoy día el individuo tiene esta pantalla individual, que es el teléfono, comparte una segunda pantalla, que es la computadora, y una tercera pantalla, en definitiva, que podría ser la televisión, pero está ensimismado en su propio mundo, pero en ese mundo al mismo tiempo está compartiendo con otros. Y hoy día no es raro ver, ¿no es cierto?, ve no sé, un video con tus amigos, compártelo en tus amigos, y ahí terminas chateando y hablando con el otro que está viendo lo mismo, que está viendo lo mismo. Hace un tiempito yo comenté algo que me había pasado, que, ¿verdad?, asistí a una fiesta a través del Zoom. Puta, me parecía, no sé, o sea, me parecía una cosa media rara. Sí, una fiesta, de una presentación, la cosa se fue una cosa increíble, y la verdad pasé bárbaro, y estuve horas de horas, y me sentía en la fiesta solamente porque alguien, el administrador de esa fiesta, estaba administrando el ingreso de los personajes a la pantalla central. Y todo el mundo, para salir en la pantalla central, para ser parte del centro de la fiesta, hacía cosas e interpretaba cosas y se imaginaba cosas, y fluía, y cambiaban la pantalla, y cambiaban la pantalla, había músicos en vivo, y era mágico. Pero al mismo tiempo estábamos entre nosotros, los asistentes de la fiesta, chateando por WhatsApp, diciendo, oye, ¿viste eso? ¿Viste qué pasó? Entonces, un poco cuando yo les decía al principio, lo que me falta es poder interactuar como público y ver a otro tipo que está ahí, que se está riendo, y tomarme incluso la libertad de apagarme y que me veas que me ha apagado, es lo que me está faltando de la plataforma. Y por eso creo que es una maravilla lo que está pasando. Coincido en que se ha democratizado, que puedo ver teatro en Berlín. Coincido en que esto que está sucediendo es increíble. Coincido en que la virtualidad del cuerpo, del no cuerpo, de lo que estás viendo, si está grabado o no está grabado, en definitiva, es lo mismo. Sin embargo, lo que yo creo que deberíamos tratar de recuperar para que esto sea mágico es el hecho de una plataforma donde no solamente veamos el espectáculo, sino nos veamos a nosotros mismos viendo el espectáculo. Creo que sucede algo de eso, creo que sucede en este encuentro, por ejemplo, ¿no? Yo he tenido un par de experiencias en las que se da sala antes de pasar, incluso con obras filmadas, ¿no? Antes de pasar el registro de la obra, se da sala, hay un pequeño encuentro como este, por Zoom, Zoom o plataformas similares, después se asiste a la obra, entonces hay una conciencia incluso verificada, digamos, de tener otros públicos al lado, y después se cierra con un conversatorio como el que estamos haciendo ahora, que termina de cerrar esto un poco lo que dices, que me parece que es parte importante del consumo, no solo de teatro, sino de artes en general, ese procesamiento, ¿no? El salir y decir, ay, no sé qué, bla, 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 que igual lo puedes hacer con tu familia. Pocas personas van a ver solitas una obra, incluso, claro, tienes la facilidad de que compras un ingreso online y ven todo, con ese ingreso pueden ver todas las personas en la casa, y entonces se da un poco esta sensación mucho más reducidita. Pero lo que sí me parece interesante es el no reducir, el no desechar de entrada posibles otros soportes para las escénicas, para las teatralidades, ¿no? No rechazar, no me parece que sea rechazable lo que se presenta como teatro online por el mero hecho de ser online, ¿no? Creo que estamos en un momento en el que eso se va abriendo. De hecho, hay un comentario que nos pone Katy Bustillo, Patti, que me parece que es interesante como para que tú lo respondas, interactúes con él, que dice que ella vio la obra en vivo y que le gustó mucho verla ahora en la versión streaming,
porque los gestos de Patty se resaltaban, transmitían su experiencia, lo que no pude apreciar cuando la vi en vivo, esto por la decisión del primer plano en varias partes del streaming, ¿no? Y así también lo sonoro tomó mucha fuerza en esta propuesta, la viví más que cuando la viví en vivo. Eso decía Katy Patty. Sí, no es la única persona que he escuchado ya decirme esto después de la presentación del otro día. Bueno, de hecho que tiene, yo pienso que también en vivo tiene otra cosa, ¿no? Y es que esto que hablaba del cuerpo, el Fede, pues claro, en el vivo la otra parte de todo lo que no ves, porque esa máscara me hace una sombra terrorífica en los ojos, no se ve nada, ni yo veo realmente mucho a través de ella. La mitad está en la corporalidad, que si bien estoy bastante quieta, pero hay algo está como, es una cosa controlada y que te va llevando también, o sea, es muy sutil, pero la niña es otro cuerpo que Diego y es otro cuerpo que el Batman, ¿no? O sea, hay una cosa que va cambiando que inclusive tiene que ver con el trabajo de la voz. Que eso creo que, por ejemplo, en la cámara no se ve, ¿no? No llegas a tener esa percepción porque estás aquí 6 veces y entonces no ves el todo. Pero sí me ha pasado cuando he visto que ha habido momentos en que yo no soy muy de verme, tengo así un pequeño bloqueo con eso, no me gusta mucho, pero ahora es parte también de esta cosa virtual que acabas viéndote, es inevitable, así inclusive en el Zoom al principio me trataba de bloquear de todos lados para yo no verme, porque esto de la imagen lo trabajaba muy mal, pero bueno, llega un momento en el que empiezas a trabajar con eso mismo y ahora me ha pasado viéndome de entrar en algo que nunca hubiera pensado que hubiese podido entrar desde mí misma, ¿no? Pero era muy loco esto de los ojos, de cómo se podían ver, pese a que igual no es así que los tienes en primer plano, ¿no? Porque hay algo, pero es como que están ahí atrás y que de repente todo el trabajo de la voz que implicaba un cambio también con la mandíbula o inclusive los gestos y se ha dimensionado de una forma que sí, pues puede ganar por ese lado, ¿no? E inclusive lo sonoro creo que tiene que ver con la concentración, ¿no? También es diferente en un espacio abierto a, bueno, escucharlo desde tu espacio cerradito y tener esta devolución tan directa, ¿no? No, en el espacio como que lo compartes, ¿no? Con el todo. Entonces creo que es diferente. Yo no sé si pondría que es mejor nunca, ¿no? Pero sí que te da la vuelta, te obliga a ver otras cosas que no veías antes, ¿no? Yo estaba segura que mis ojos, bueno, en escena no se ven, ¿no? Yo no veo, de hecho, veo muy poquito, veo así unas rayitas. Entonces ya eso como que te modifica, ¿no? O sea, no es una obra que yo la he trabajado desde ahí, la respuesta era realmente todo desde lo sonoro. Yo la he trabajado de ahí porque nunca he visto nada. Entonces, eso hace que el peso del trabajo esté en otro lado, pero sí me ha sorprendido cómo al ver los ojos estaban pues trabajando, es que somos un todo, ¿no? Es inevitable, ¿no? Así que así no se viesen o que parecería que yo no los hubiese trabajado, pero estaban ahí acompañando. Eso ha sido, a mí me ha encantado igual, ¿no? Era como descubrir otra obra. Pero bueno, creo que eso es lo mágico del teatro, en presencial, en virtual, en todo, ¿no? Lo vuelves a ver y es otra cosa. Así sea la misma, ¿no? Que a veces lo das por hecho porque es por otra presentación y dices, no, es que es otro día, es irrepetible porque pasa otro día. Mentira, yo creo que es irrepetible porque es tanto lo que sucede que el ser humano es incapaz de en una sola vez que la ves tener un todo de lo que estás viendo. Entonces, creo que ahora en lo virtual que lo puedes volver a ver, como dice el Diego, te queda ahí el link, volveré a entrar, vuelves a ver y ves otra cosa, ¿no? Porque también tiene mucho que ver el viaje que tú como espectador estás haciendo ese día. Y ahí se sigue sosteniendo el convivio, ¿no? De alguna forma, sin querer.
Sí, hablando esto de redescubrir y casi que desmontar lo que se va haciendo, con esta obra hemos hecho un ejercicio muy chiquito. Esta obra está muy asentada en la Patti, en la actuación, eh, y, y entonces este pequeño desmontaje que hemos hecho también pasa por la Patti, por la actuación, por este Batman, y entonces hemos salido con unos clipsitos al respecto, pero se podría desmontar hacia otros lugares, ¿no? O sea, podríamos tener objetos que son parte de la obra y que son ofrecidos como obra, sea por concepción original o por reprocesamiento de la obra. Ese tipo de ejercicios a mí me interesan y seguro que nos lleva a hablar de este tema fascinante que tú expones también en tu libro, Fede, el arte anaurático, ¿no? En Bolivia no hemos experienciado ver obras o muchas obras. Excepcionalmente hemos llegado a ver obras en las que obras escénicas o que se plantean como escénicas en las que el público vaya a interactuar con formas no tradicionales, algunas veces ausencia de, más que presencia de, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría que entremos ahí un poquito contigo, Fede. Ok. Sí, a ver, a mí hay algo que me fascina y tiene un poco que ver con lo que estábamos discutiendo recién y conversando, en algunos puntos coincidiendo, en otros con mayor distancia, que es tratar de entender la problemática de lo escénico desde un punto de vista mucho más amplio. Ahí Patti utilizó una palabra que yo no uso jamás, que es la palabra convivio. Y no la utilizo por una razón central, que me gustaría explicarlo muy brevemente remitiéndome a uno de nuestros más grandes maestros de artes escénicas, como es Peter Brook. Digo, Peter Brook en El espacio vacío hace esta operación que ahora estamos haciendo todos de reducir el teatro a su mínima expresión, y de hecho las primeras dos líneas, lo que hace Peter Brook es preguntarse qué hace falta para que haya teatro. Y lo que él dice es que alguien haga y que alguien mire. Esa es la definición de teatro. Es decir, hace falta que haya un actor frente a un espectador y hace falta que haya un espectador frente a un actor. Con el actor sin espectador no hay teatro, con el espectador sin actor tampoco hay teatro. Y a mí eso me parece siempre interesante y por eso es la idea de lo convivial, porque siempre me pregunto si hay convivio realmente en la copresencia. No tengo del todo claro que la copresencia garantice la presencia de un cuerpo junto a otro cuerpo, porque precisamente la definición de Peter Brook, que se completa diciendo en un mismo espacio, porque si no es cine, si no es televisión en vivo, si no es otra cosa, pero no es teatro, es decir, hace falta que alguien haga frente a alguien que mira en el mismo espacio, le faltó una coordenada, que es la coordenada temporal. Y esa coordenada temporal es la que a mí me obsesiona desde el punto de vista de la investigación y que me llevó a pensar esta instancia de lo anaurático, tratando de entender cuántos tiempos hay presentes en un fenómeno teatral. Cuántos tiempos hay, qué tiempo está viviendo el espectador y si el tiempo que está viviendo el espectador es idéntico al tiempo que está viviendo el performer. Entonces, en ese sentido, agregarle la instancia de lo temporal me parece un punto central, que está también en diálogo con lo que vos recién decías, Diego, que tiene que ver con la idea de la conciencia. Es decir, esa conciencia de sí, tener conciencia de sí o perder conciencia de sí, ese estado propio de la ensoñación de cierta zona teatral más realista, si se quiere, de transportar a un espectador a un como sí, lograr generar desde la energía del actor ese como sí. Y el teatro neurático, ese más contemporáneo, como bien recién definías vos, Diego, es ese que está todo el tiempo trabajando sobre la conciencia del yo, es decir, que no me deja nunca que yo me meta en una instancia que sea un tiempo otro, un espacio otro, no voy nunca al jardín de los cerezos. Estoy permanentemente en una platea viendo a alguien que actúa actuando. Y donde precisamente lo que a mí me interesaba era tratar de entender cómo el siglo XX había sido una maquinaria técnica para generar la representación del aura. No el aura, sino la representación del aura como uno de los más grandes simulacros. Y el teatro realista y naturalista
como un perfecto artificio para construir ese aura que genera el evento único, y no un evento que está atravesado por repeticiones. Una repetición, concuerdo también con lo que decía Patti acerca de la densidad semántica. Yo entiendo que los signos funcionan por densidad y que cuando veo una obra una vez no es lo mismo que cuando la veo una segunda vez. Ahora, el problema es que la gran técnica desarrollada en el siglo XX, la invención del director en buena medida tiene mucho que ver con esto, es generar una maquinaria perfecta de repetición siempre idéntica. Acá los actores me matan y me dicen, nunca una función es idéntica a la otra porque hoy lo que me pasó a mí emocionalmente, bien, es lo que te pasó, lo entiendo desde el punto de vista de lo interpretativo. Ahora, cuando empiezo a mirar algo desde el punto de vista de cómo circula el teatro, mi mamá, que le gusta ver teatro porque le gusta que le cuenten historias, no va 2 veces a ver la misma obra de teatro. Yo voy 2 veces a ver la misma obra de teatro. Voy 3, voy 4, voy 5, porque me interesa ver qué es lo que está haciendo el actor, qué es lo que hizo el director, cómo es la puesta de luces. Me interesa ver cómo se logró esa repetición perfecta, que como repetición perfecta está permanentemente negada. Es decir, que la obra realmente sobrevive en el momento en el que logró negar la repetición. Pero la repetición es lo que garantiza la supervivencia de las funciones. Entonces, hay algo ahí entre repetición y originalidad que me parecía interesante para pensar en términos de lo aurático, mucho más interesante que pensarlo desde el punto de vista de lo convivial, precisamente porque no creo que la copresencia espacial garantice que estemos realmente cohabitando y estando en el mismo espacio. En ese sentido, me interesa pensar una relación mucho más amplia, y por eso arranqué diciendo lo que dije sobre el cuerpo virtual, en donde creo que el cuerpo virtual tiene entidad de real como el cuerpo real tiene entidad de virtual. Hay tanto de virtual en el cuerpo real que está aquí al lado mío ahora, como en el cuerpo de Patti, que lo estoy viendo a través de una pantalla. Sin embargo, mi pareja sentada al lado mío es tan real como virtual por los modos en los que esos cuerpos están construidos, moldeados por determinadas lógicas y por determinadas tecnologías que lo construyeron del modo en el que lo construyeron. En donde recién decíamos, bueno, la cámara, por ejemplo, cuando, no sé si fuiste vos, Diego, o si hubo un director de cámara que dijo primeros planos. Queremos trabajar los primeros planos porque vamos a mostrar, concuerdo con Caterine en esto, de la posibilidad de ver en la pantalla los gestos de Patti. Me imagino que es una experiencia, no la vi en vivo obviamente, pero que es una experiencia muy diferente de lo que puede ser estar en la fila 20 de un teatro X viendo a Patti a 20 metros de distancia. Si la tengo a 30 centímetros porque la cámara me la está magnificando y tengo un reproductor muy grande que encima magnifica la imagen, me permite ver un nivel de sutileza que de otro modo no lo podría ver. Si vuelvo a verlo mañana, ¿es la misma obra? Sí, es la misma obra porque se filmó una vez. Si voy 2 días distintos a 2 funciones en el teatro en el cual se hará en un futuro, ¿va a ser la misma? No, me van a decir los actores, no es la misma porque cada función es diferente una de la otra. Sin embargo, ahí hay algo del orden de la repetición que es lo que a mí me obsesiona desde el punto de vista del teatro. Te diría que una de las cosas que más me fascinan del teatro y muy puntualmente del trabajo del actor es cómo el actor logra negar la repetición sabiendo que la repetición es su única fuente de seguridad para sobrevivir a esa experiencia cada noche, sin entrar en pánico. ¿En el pánico de qué? De la performance. Pero de la performance a lo Marina Abramovich, que sé que me corto las venas y no sé si me las estoy cortando mal y una enfermera o un médico va a poder evitar que me desangre y me muera. Digo, esa idea de trabajar a ese límite propio de la performance contemporánea en relación con el teatro, incluso el más contemporáneo, incluso el más de vanguardia, que está apoyado sobre la repetición. Y cuando jugamos con ese chiste de que la performance es sangre y el teatro es ketchup, digo, ese juego entre una cosa y otra es lo que me parece que escenifica la idea de la repetición. Entiendo cuando el actor habla y dice que una función no es idéntica a la otra, pero pienso al teatro desde un punto de vista holístico, desde un punto de vista integral,
Y en ese sentido es que digo que hay algo ahí como maquinaria perfecta que funciona solo en tanto y en cuanto logre generar una repetición perfecta, pero que como repetición perfecta está permanentemente negada. Hay un par de ejemplos, yo creo, que es interesante, ¿no? Porque una escuela que se nutre mucho de Peter Brook y luego Grotowski, Barba, hay toda una serie de nombres, pero todos, casi que hay diversidad e incluso contraposiciones entre estos nombres muy técnicos, pero confluyen cuando hablan de Peter Brook, eh, todos concuerdan y se da muy fuerte esto que tú dices, ¿no? Esta especie de eh, trabajo arduo, incluso en la formación actoral, que lleva a una precisión. Ya cuando se usa la palabra repetición duele, ¿no? Pero una precisión, como que se llega a hablar de partitura actoral, lo que no deja de ser esa búsqueda de la repetición, exactamente como cuando el músico él o la intérprete musical va a seguir la partitura precisa, que si no se cae a pedazos la composición, ¿no? De repente, Diego, Patti, que tienen distintas escuelas actorales, pueden comentarnos un poquito de su experiencia de esto. A ver, yo en mi caso, que soy quizás el más clásico de todos, yo busco la repetición absoluta. O sea, yo soy una máquina de repetir mi personaje hasta la muerte. Soy un enfermo del texto, y me enferma que toquen el texto. Me molesto mucho si no hacen el mismo texto todos los días, si no lo hacen de la misma manera y con la misma intensidad, exactamente igual. Entiendo la lógica esta de que cada función es diferente porque el contexto es diferente, porque hay muchas cosas diferentes, el clima, el calor, el frío, el volumen. Pueden haber pequeñas variaciones, por supuesto que sí. Y eso es lo lindo y es bonito, pero en definitiva estoy de acuerdo absolutamente con Federico que el éxito, en realidad lo que nosotros hacemos como actores, como directores, incluso como dramaturgos, o sea, yo me mato escribiendo perdón, la expresión, iba a decir una mala palabra, pero no la voy a decir porque me pare, pero me mato escribiendo una obra donde dice específicamente lo que tiene que pasar en la escena. Y canta que me pidas permiso y haz lo que quieras, pero no es la obra, es otra cosa. Es otra cosa. Una vez que esa obra pasa a la dirección o al actor, es obra del actor y del director, perfecto, ya no se mete el escritor se vaya a morir, se entierre, bárbaro. Pero una vez que tú entras en una convención teatral donde hay un director, donde hay un elenco o estás solo, no importa, y hay una convención, has hecho algo, estás logrando algo, y hay una intensidad, hay una voz, hay un volumen, hay una pausa. Eso es intocable, porque garantiza que la escena sea perfecta, porque si no es una improvisación, y para improvisación vamos a hacer otra cosa. Entonces, en ese sentido sí, yo soy creyente y yo busco la repetición, yo busco permanentemente repetir algo que está bien logrado, que está, mira, nos ha pasado a todo el mundo, todos los actores, la Patti, a ti, Diego, seguramente que sí. Yo tengo monólogos donde sé específicamente el momento donde voy a llorar y donde el espectador va a bajar la cabeza. Y si lo hago bien, va a suceder exactamente eso. Y yo por dentro estoy llorando, pero estoy alucinado porque lo he logrado. Lo he logrado una noche más. Has bajado la puta mirada. ¡Qué maravilla! Gracias, Dios. ¿No? Esa es mi experiencia. ¿No? Entonces, yo soy así, ¿no? Esa es mi manera, digamos, ¿no? Patti. No, pues yo soy un desastre. Yo, es que, para empezar, yo no tengo escuela, entonces es como que no tengo mucho de dónde agarrarme, pero he pasado por todo, ¿no? O sea, yo he empezado haciendo, es que ni siquiera yo empezaba haciendo repitiendo, ¿no? Porque yo he empezado muy enganchada sí, era como supuestamente un teatro muy de la forma, pero yo era muy changa para estar en algo de la forma, entonces, y he pasado por muchas cosas muy diferentes, entonces creo que eso me ha permitido una flexibilidad que me permite adaptarme
a lo que, a lo que venga, ¿no? A lo que me pidan o estamos en esto, bueno, metámosle a esto, sin sufrir mucho con ese cambio, ¿no? Entonces, eso, yo creo que principalmente es el trabajo con la palabra, el que me ha llevado a un lugar donde esta cosa del dejar ir a lo que va a venir, a lo que se esté dando ahorita o algo así, me ha permitido entrar en algo mucho más flexible en ese sentido, como actriz, ¿no? Pero yo he pasado por obras de tener, pero mecánico, todo, además yo tengo un pasado de bailarina, aunque no parezca, pero muy pasado. Pero he tenido pasado de una perfección de movimientos. Eso sí que te digo que yo lo puedo manejar muy bien, de saber que estoy parando la mano en el mismo momento, pero donde ya ni siquiera necesito pensarlo. O sea, mi cuerpo tiene una memoria que es bestial y tengo un trabajo del objeto de muchísimos años también. Entonces, por ejemplo, un Beckett no me ha sido difícil porque sé exactamente dónde poner que quede exacto, pero he logrado que todo eso pase casi como un inconsciente, no estar pensando en eso, que para mí el reto mayor siempre sea el texto, o sea, pero el texto como la palabra ahorita, ¿no? La palabra acción, esa es casi como una obsesión mía, así de trabajar que sea ahorita, que esté pasando y que no sea algo repetido. Creo que es en la palabra donde más está esta posibilidad de darte cuenta que estás aquí y no estás repitiendo. O sea, es donde se termina de definir que no estás repitiendo, sino estás aquí y ahora, digamos. Y tengo una búsqueda por ese lado más bien. Al opuesto del Diego, yo ahorita estoy en ese lugar, pero también puedo ponerme donde el director que me va a pedir así la partitura y la puedo hacer, ¿no? Pero aún así yo por debajo estoy tratando de ver cómo hago para que pese a que sea la partitura, esto sea aquí y ahora, sin que suponga que el director se enoje conmigo y me saque, ¿no? Porque, ¿qué estás haciendo? Tu versión libre. O sea, creo que yo soy, en realidad, lo único que puedo decir de todo mi tiempo como actriz es que siempre he estado buscando el lado conflictivo al máximo, de alguna manera interna, como que he buscado, creo que es lo que a mí me ha enganchado del teatro, es esto de estar en un conflicto, dentro de un conflicto, dentro del gran conflicto que es ser actor, socialmente hablando, digamos, en Bolivia, ¿no? O sea, era como, ¿cómo puedo tener más conflicto, no? Y ahí es donde, en esta cosa de entrarte en el conflicto, del conflicto, que también te puede llevar a perderte, pero de alguna manera yo siempre me he puesto algún conflicto al momento de actuar, o sea, a la obra que se está encarnando o al proceso de creación con este director, el no haber pertenecido demasiado tiempo a ningún grupo. Bueno, al final con el Diego trabajamos toda una vida, ¿no? Pero nos damos pausas, uno se va a hacer cositas, el otro también, entonces no da esta sensación de somos un grupo, ¿no? Pero creo que esta cosa de poderme plantear un nuevo conflicto diferente cada vez me lleva a este lugar de la flexibilidad, que a mí es el que me parece interesante. O sea, obviamente no es performance, o sea, es inevitable. He estado también haciendo locuritas un año atrás, así de bueno, veamos qué onda, así, ¿no? Solamente nos tiramos estas líneas y por ahí va a ir y vemos qué sale. Y es lo que tú dices, Fede, inevitablemente tu inconsciente de actor te lleva a acabar fijando cualquier huevada, así sea la que salió ¿no? en la anterior función de ayer, que no sabes cómo llegaste ayer, pero de repente ya está fijado. O sea, eso es impresionante en nosotros y es lo que tú dices, necesitamos algún ancla, ¿no? En algún momento y entonces te vas agarrando de esas cositas. La obra, por ejemplo, 155 es muy abstracto el lugar donde se agarra, pero se agarra de cosas. Ahora, yo no lloro en el mismo lugar cada vez. O sea, lo que sí trato es de no cagarla y de no entrarme o sea, de romper el clímax de la obra a la mitad porque ese día estaba sensible y entonces no llegamos al final, digamos, ¿no? Trato de hacer ese ejercicio que me pone el Diego de sostén, 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 sostén y hasta el final no puede caer esto, pero es como más abstracto que en otras, ¿no? En otros trabajos que sí tienes aquí es la lágrima, ¿no? Que también lo he pasado, ¿no?
Ujú. Sí. Sí, bueno, a ver, me gustaría agregar algo con relación a esto que decías, Patti, de he hecho algunas locuras donde nos ponemos a hacer y vemos a dónde vamos. Es ahí el punto en donde mi sensación está en lo anaurático, porque creo que puede haber en el teatro como lo entendíamos hasta el mes de marzo, donde el actor y el espectador estaban en el mismo edificio, estaban en el mismo espacio, pero no en la misma temporalidad. A mí una de las cosas que más me fascina es cuál es la temporalidad del actor, cuál es la temporalidad del performer, porque el espectador es puro presente. El espectador es un sujeto que está anclado en el puro presente, tratando de capturar y de proyectar a futuro. Es decir, genera hipótesis de lectura de qué es lo que va a pasar con la obra, pero está anclado en el presente, va sedimentando el pasado para lanzarlo hacia el futuro. Sin embargo, el actor está, o la obra, diría, está permanentemente en futuro y permanentemente en pasado. La obra ya sabe lo que es, sabe a dónde va y sabe de dónde viene, porque cada noche intenta eso. Por supuesto que hay algo que es una magia que tiene el teatro y que es lo que nos gusta, o a mí en lo personal, que es el accidente. Si hay algo maravilloso que tiene el teatro, es el accidente, que es el momento en donde incluso Diego, con todo su discurso sobre la repetición, tiene que habitar el presente. Es el momento en donde Diego tiene que dejar de ser pasado para controlar el futuro y resolver el presente. Y se ubica ahí sí, en el momento en el que un tacho de luz se le cayó en el medio del escenario y tiene que decidir qué hacer con eso, si convertirlo en signo de la representación, si explicitarlo como accidente, si comportarse como un pésimo actor, cortar la obra, decirle al público, disculpen, aguanten un ratito, corro el tacho, seguimos en 5 minutos. Ahí es donde Diego está viviendo el mismo tiempo que el espectador. Es donde los dos habitan el presente. Entonces, mi sensación siempre con el teatro representacional, no el performático, es que hay una temporalidad disímil entre el público y el performer o el intérprete que hace que esa idea de convivio para mí estalle. Porque me parece que está anclada exclusivamente en lo espacial y no en la temporalidad. Y nuestro vínculo es espacio-temporal. Nosotros no podemos tener un vínculo que esté anclado exclusivamente en lo espacial. Está apoyado sobre el tiempo. Entonces, si el tiempo no es el mismo, se vuelve muy complicado. Digo, cuando yo entablo una discusión una noche con mi pareja, yo no sé si esa discusión termina en una escena de divorcio o termina en una escena de sexo frenético. No lo sé, pero no lo sé yo y no lo sabe mi pareja, porque estamos viviendo la escena. Si yo estuviese montando la escena y mi pareja fuese víctima de una performance mía, yo sabría a dónde lo estoy conduciendo. Entonces, ahí es donde la temporalidad mía, como psicópata, que estoy generando una escena para volver víctima al otro, y el otro, que es víctima de mi psicopatía, estaríamos viviendo algo disímil desde el punto de vista de lo temporal. Conozco el objetivo, sé a dónde voy, sé que el espectador va a agachar la cabeza en ese momento porque no me va a poder mirar a los ojos, o sé que va a llorar en ese preciso instante. Ahí es donde el actor, como el perfecto sociópata, en un sentido no criminal, sino en un sentido poético, sabe manipular a las masas y llevarlas a ese punto. Pero solo funciona en tanto y en cuanto las masas no se den cuenta de que están siendo llevadas a que agachen la cabeza. Esa es la magia del actor que sabe repetir sin que la repetición se vuelva evidente y que engaña al espectador haciéndole creer que eso que está sucediendo en el escenario sucede aquí, ahora y por primera vez. Esa es la gran diferencia entre el teatro de la representación y la performance, y eso es lo que me parece que hace que el teatro esté todo el tiempo jugando en ese problema entre la coespacialidad y la cotemporalidad que se vuelve muy, pero muy difícil de lograr. Me parece que es un punto súper interesante para que, y además como vamos avanzando en el tiempo, si de repente hay algún comentario que quiera surgir de quienes nos acompañan aquí desde el Zoom, hay, hemos tenido un poco la descripción de los fenómenos actorales, la vivencia desde la actuación y desde la dirección, sin duda, de ese intento de maquinaria que
que se dice en presente cuando no lo está, no es tal, pero convive con un presente, y esta convivencia de temporalidades de la que nos habla Fede, que puede ser exactamente convivencia de temporalidades o puede ser un paralelismo que convive en una especie de distancia acordada como como no distancia, como cercanía, como proximidad, ¿no? Una ilusión de presente compartido. Eh, en estos tiempos donde tenemos estos productos mediados por soportes, por pantallas, pero también por tiempo, es interesante reflexionar sobre esto. No sé si hay alguna participación que quiera hacerse desde quienes nos acompañan, ya a manera de ir consultando, comentando pequeñas cositas para luego dar una última palabra de cierre a quienes nos acompañan, Diego, Fede, Pati. Sí, alguien pide la palabra. Creo que tenemos las manitos como mecanismo de las palabras. Esta cosa Zoom suele tener manitos, ¿cierto? No veo manitos. Ariel Muñoz, tienes un texto. Nos hablas de la dirección. No sé si nos quieres comentar un poquito esto. Hola, hola. Sí. Gracias, Diego. Buenas noches a todos. Un gusto. Gracias por el espectáculo también. Y bueno, yo comenté ahí en el chat algo que me parece, lo voy a leer, que tiene que ver con esto de la decisión de dirección y producción que propone normalmente la mayoría de las condiciones de la expectación, ¿no? O sea, en qué sala hacerse, las distancias del público, los ángulos de la platea, etcétera. Cuánta luz, menos luz, etcétera. Ahora se genera una individualidad en la decisión de cómo espectar desde otro lugar, ¿no? Si lo veo con auriculares, si lo veo en pantalla grande, si lo veo, qué sé yo, en mi celular, etcétera. Sin embargo, en la sala también podemos elegir dónde mirar, ¿no? A qué lado, al objeto o al de al lado, y en ese mirar hay una decisión también que creo que es bien diferente a nivel de libertades, ¿no? Yo como espectador me tomo la libertad de decidir en sala de diferente manera que aquí en mi casa para ver a Patti García en mi proyector. Entonces, me parece que hay esa libertad, es más interesante un caso que en el otro, ¿no? Y lo pongo un poco como pregunta porque estoy mascullando la respuesta y lo comparto. Sí, Sí, yo tendría mis dudas con relación a esto. Me parece interesante poner el plano, poner un concepto ético como el concepto de libertad en este plano de la discusión. Me parece muy atractivo desde el punto de vista de la manipulación, de la orientación, de la digitación, de la normativización. Y ahí yo diría, la imagen bidimensional también tiene libertad. Digo, cuando yo miro una película X y de pronto digo, mirá el tratamiento que hace de los cables de alumbrado público. Y dejo de mirar al actor y lo único que empiezo a ver es cómo filma el director, por qué puso la cámara en ese picado para que se vea el alumbrado público y no se resalte las rosas del jardín de la casa. Digo, estoy haciendo una elección sobre un objeto que me parece que es semántico y que siempre hay digitación de la mirada. El tema es cómo el espectador se libera de la digitación que el director hace a la hora de orientarlo y organizarlo para que lea la obra o la película que el director pensó, generó y produjo. Por eso vos bien decías la dirección y producción. Me parece interesante meter también la idea de producción. Pero es muy atractivo porque nos metemos en un lugar en donde los algoritmos empiezan a cumplir una función, en donde las empresas de informática empiezan a cumplir una función. Diego hacía un chiste, las manitos. ¿Quién determinó que en una conversación hay que levantar las manos? ¿Quién? Y el que creó Zoom.
El que creó Zoom dijo, hay que ser ordenados, hay que ser disciplinados. ¿Cómo se hace esto en vivo? Y cuando los nenes son chiquititos en el colegio le enseñan que para hablar y callar al maestro hay que levantar la mano primero para que el maestro dé la palabra. Es un sistema de normativización. Lo ideal sería que alguien prenda el micrófono y me calle ahora a los gritos. Eso sería lo ideal. Eso sería lo anárquico. Dejá de decir estupideces, vos que no sos actor y que estás hablando de la repetición cuando yo me subo al escenario y vivo el vértigo de no saber cómo va a terminar esta obra. ¿De qué repetición hablas si tengo pánico de que me olvide la letra el segundo siguiente? Entonces, eso es la anarquía. Sin embargo, aquí se piensan las manitos. Alguien pensó en las manitos, pero como alguien pensó en poner un reflector iluminando un sillón en un escenario tradicional, o como alguien pensó poner la cámara en un ángulo de 45 grados para mostrar algo. Me parece que ahí hay una lucha permanente entre producción y expectación por lograr obtener determinadas libertades que son semánticas, que son sintácticas, que son hermenéuticas, que son muy complejas y que establecen un vínculo desde el punto de vista de la batalla. La batalla en un sentido maravilloso, ¿sí? Es decir, ese enfrentamiento entre el artista y el público, pujando cada uno por construir su propia obra, porque después es el artista el primero en decir, la obra que yo hice es intransferible, la obra que yo hice no sé qué es, cada uno lee su propia obra, cada uno construye con lo que yo hice su propio espectáculo. Y es cierto, cada uno produce su propio espectáculo porque el espectáculo se completa y se realiza en el momento de la lectura. Ahora, ¿en qué medida esa lectura estuvo guiada, normativizada y guiada por el director? Va a depender del nivel de pasividad que tenga el espectador de dejarse conducir. Ahora, hay espectadores muy chusmas que de pronto miran bambalinas. Y todo el trabajo que hizo Patti o todo el trabajo que hizo Diego para que el espectador llore en el momento en el que tiene que llorar, de pronto el tipo se colgó y está mirando bambalinas porque vio algo ahí y está esperando ver en qué momento entra ese objeto a escena. Y esa obra ya es otra. Y eso no lo pudo prever el director, ni lo pudo controlar el director, porque no pudo controlar a dónde las pupilas se dirigen. Creer que podemos controlar las pupilas porque ponemos una luz en un lado o en otro, o ponemos la cámara en un primer plano o en otro, es creer que el espectador no es libre, porque cuando Patti, o cuando no me acuerdo cómo era quien hablaba, Catherine, decía que miraba los ojos de Patti, ¿sabés qué miraba yo en algunos momentos? Cómo dejaron parada la oreja. Y trataba de mirar el movimiento de la oreja de la máscara. Y decía, ¿qué tendrá adentro? Porque alambre no me parecía, goma espuma tampoco, la veía mullidita, la hubiese querido poder apretar para ver cómo era, porque me sonaba en el movimiento de la actriz, me sonaba que tenía una reverberancia que le daba cierto eco, pero en determinado momento me colgué con la oreja de la máscara. ¿Lo previó Diego eso? No, seguramente no. ¿Dejé de escuchar el texto porque estaba mirando la oreja de la máscara? Tampoco. ¿Me perdí de la emoción? Tampoco. Ahora estaba mirando algo que seguramente el director no previó, ni el director escénico, ni el director de cámaras. Entonces ahí la idea de libertad es una idea que me parece sumamente atractiva que tirás como contexto de discusión, por sobre todo en un contexto en donde estamos todos atravesados por una normativa absolutamente estricta y en donde nuestras libertades individuales se han visto puestamente en duda. ¿Sí? Es decir, en donde todos, por una lógica sanitaria, hemos renunciado a nuestros derechos y libertades individuales y hemos acatado normativas sanitarias. Entonces, me parece que la idea de la libertad es una idea muy, pero muy atractiva como para traer a discusión en este contexto en donde estamos todos a expensas de la compañía de Internet. Este diálogo existe porque hay una compañía de Internet en Argentina, en Bolivia, la estoy viendo a Natalia, que no sé si sigue en Europa o si está en Argentina, digo, por lo tanto, una compañía de Internet en Europa que garantice y vehiculice este vínculo. O sea, este vínculo está mediatizado por una compañía que decide darnos el servicio. Si decide cortarlo, esta charla tan interesante se acaba en un segundo. Entonces, la idea de las libertades hoy me parece que es un tema central que tenemos que discutir muy fuertemente y ver en qué momento volvemos a democracias plenas, si es que se vuelve a democracias plenas. Y no estoy hablando de coyunturas políticas, estoy hablando de situaciones globales desde el punto de vista de normativizaciones de las sociedades.
Sí, Me precisamente fui al hablando diablo, de... me fui al diablo, pero vos No, tiraste pero la idea está de la fantástico. libertad. Me parece súper interesante porque en este contexto, precisamente en el que debiéramos estar reflexionando sobre libertades, me parece una forma más de coartarse, además de autocoartar libertades, el decir, no, no es teatro, porque pasó por una pantalla, no es teatro, cuando lo que necesitamos es respirar por donde sea posible, ¿no? Con todas las formas posibles, es un momento de abrirse a formas, experimentos y buscar libertades en medio de una restricción muy grande, mediada, es ese pequeño espacio que nos queda, mediado por todo tipo de normativas, todo tipo de aparatos, incluidos las tecnologías. Entonces, ¿cómo encontramos? Y ahí me parece que el ejercicio actoral nos puede ser muy útil, esa especie de encontrar los resquicios en medio de una partitura, encontrar las respiraciones distintas de cada día. Creo que podemos empezar a ampliar eso hacia nuestra práctica en la concepción, ya en el entendimiento macro de lo que estamos haciendo, lo que pretendemos seguir haciendo cuando hablamos de artes, artes escénicas. Cada vez me cuesta más decir teatro, ¿no? Porque, ok, escénicas ya lo acepto y quizá ya deje de aceptarlo de aquí a un poco también, porque se van ampliando. En vez de irse reduciendo o borroneando, me parece rico que se van infectando, buen término en nuestro periodo también, y esa infección las va ampliando, ¿no? Ese contagio de unas a otras. De repente queremos ir cerrando. Natasha, fuiste aludida por Fede aquí. Si estás todavía, o si no estás en una madrugada larguísima por donde estés, de repente es interesante que intervengas, pero iremos cerrando, Diego, Pati, Fede. A ver, mira, lo único que me queda realmente por decir, y la verdad es súper linda la charla porque, o sea, te abre mucho la cabeza y empiezas a pensar cosas increíbles. Eh, Al final del camino, si es o no es, si es audiovisual, es teatro, no es teatro, es performance o lo que fuera, en definitiva no importa. Lo único que importa al final del camino es lo que yo creo y por lo que hago teatro. A mí me encanta que la persona que vea lo que estoy haciendo definitivamente piense diferente cuando salga de ver lo que estoy haciendo. No importa si lo vea por donde lo vea o le haya hecho algo que modifique a esa persona de una manera u otra, mal, para bien, para mal, no importa. En definitiva, lo que importa es la experiencia, es la vivencia que tú tienes en determinado momento y eso es lo que vale. Si el Diego o la Patti quiere hacer algo y en definitiva eso me ha generado una impresión, me ha dado algo, me ha dejado algo, me ha puesto distinto, me ha puesto la piel de gallina, me ha hecho alertar, me ha hecho enojar, me ha desagradado. Una maravilla. Y nada, lo que he visto de la Patti, la obra del Diego, me ha parecido fantástico, me ha llevado a otro mundo, me ha encantado, la he disfrutado un montón, la experiencia es increíble, he sacado frases increíbles me ha encantado la parte cuando hablas de los cuerpos anabólicos, me ha parecido fantástica, esa parte es increíble, o las partes del texto que son esa partecita donde dices, no, la gente que tiene, ¿cómo es? La gente, el que tiene peso jamás cae, es algo absolutamente increíble, son cosas que me han pasado como espectador y les agradezco en el fondo y no me importa, la verdad, si fue en vivo o no fue en vivo, qué pasó, no pasó, a mí me llegó, la experiencia fue increíble, fue hermosa, lo voy a seguir haciendo, me encanta porque eso significa que voy a seguir viendo cosas en stream, eso significa que hay otros actores u otros elencos que van a tener mi entrada y nada más pues, gracias y eso es todo pues. Nos ha echado. No, yo creo, gracias Diego, pero a ver, yo pienso que hay algo de lo que está pasando ahorita a nivel, lo que nos pasa socialmente, ¿no? Y lo que está pasando en el mundo ahorita, y es esta cosa de la consecuencia, ¿no? Cómo saber que, o sea, hemos llegado a un estado donde una acción muy chiquitita tiene un montón de repercusión, ¿no? Y como esto del contagio, ¿no? Entonces de repente estamos con el miedo de tocar esto porque eso, no sé qué, si yo estoy contagiado le puedo estar pasando y va a pasar y hay esta sensación de, ay, quédate aquí,
y porque tienes miedo de lo que puede llegar a tener como consecuencia, y de alguna forma a mí me lleva a lo que estás hablando, Diego, porque es como lo mismo, ¿no? Yo tengo el poder, no me doy cuenta en realidad, ¿no? O sea, es como que estamos pensando como actores o como directores de voy a decir esto para cambiarles esto y hacia allá, y en realidad no sabemos que a lo mejor es la mínima palabra, es simplemente una respiración o algo que va a hacerle un clic y que va a tener un montón de consecuencias en esa persona y a partir de ella en otras, ¿no? A mí me ha pasado algo muy loco con esto, y es que mi papá no me ve actuar mi papá me vio actuar en vivo en La Paz, pero cuando él pudo venir aquí a La Paz hace muchísimos años atrás, y desde ahí no me veía en una obra de Ledu, en Di Cosas Bien, que tratábamos de hacer una partitura, pero como las obras de Ledu son imposibles de tener una partitura porque se van a la mierda solas, entonces pues era una locura, me acuerdo la obra, resbalamos todos, era muy gracioso. Y de ahí, que era un súper personajito, era justo en el municipal, igual, ¿no? Y él estaba ahí, y me acuerdo que Ledu, como gran novedad en ese momento, decidió que el público iba a estar sobre el escenario. Cerraron el telón y dijo público y actores todos sobre el escenario, y ya estábamos todos locos con eso. O sea, solo eso era como, wow, ¿qué estamos haciendo? Estamos locos, ¿no? Y mi papá me ha podido ver otra vez a través de esto. No me ha visto, creo, en el streaming directo porque por el horario, él desde en España, pero yo tengo una cosa con mi papá, que no nos podemos ver mucho, nos vemos cada muchísimo tiempo, y yo tengo una relación muy cercana con él, pero no nos vemos mucho. Y mientras hacía esta función, no lo tenía tan presente, che, pero el otro día me ha llamado y me ha llamado y me ha dicho, he visto, y bueno, mi papá es de pocas palabras, él solo ha dicho, está bien, ¿no? Está bien. Y ese rato le he colgado y me he puesto a llorar porque recién me he dado cuenta de todo lo que dice el texto. O lo he dimensionado hacia ese lugar ahora por el contexto, ¿no? Por un montón de cosas. Entonces creo que eso es lo mágico del teatro, y eso va muchísimo más allá de todo, de la plataforma, de todo. Así que me quedo igual con lo que dice Diego, ¿no? Esta cosa del contagio, del qué movemos, del cómo rompemos a los demás, que está mucho más allá de lo que pensamos o de lo que buscamos. Creo que en realidad lo lindo es aprender a volver a estar en este lugar donde somos así de pequeños y no tenemos control de nada, esa es la verdad, estamos haciendo lo que podemos, y dentro de eso aprender a volver a sorprendernos con lo más chico, ¿no? Con lo que pensábamos que es lo más banal o lo que menos importa. Creo que para eso sirve todo esto. Eso. ¿Qué? Estamos. ¿Natasha se anima a hablar? ¿Por qué? Porque te aludió Fede. ¿Cómo están? Hola a todos. Bueno. Acá, no sé, me invitan a decir algunas palabras, no sé a santo de qué, pero lo que sí yo recuerdo sobre esta obra es que yo sí la vi en vivo, Fede, un ratito. Lo que pasa es que fue showcase, y viste que ese pedacito es como ese tráiler en vivo, que se hace con un tráiler en vivo, ¿no? Bueno, en teatro, no, bueno, es medio insensato. Sin embargo, yo vi esa cosa yo creo que es el mismo teatro el que ahora está haciendo la retransmisión. Yo lo vi ahí mismo. Bueno, lo vi en el Teatro Municipal de La Paz, a esto que ustedes hicieron, en ese momento sí entiendo que fue algo como más de estreno, y la verdad que a mí me volvió loca. Yo flasheé bastante con eso. Después le hablé a Fede sobre una serie de distintos trabajos de Diego, pero ese en particular yo creo que no se lo logré transmitir porque me resonó como que no sabía
dónde, cómo, cuándo, qué, o sea, cómo clasificarlo, ¿no? Es un gran problema que tenemos los críticos, que es esta sensación de tener que clasificar y ubicar de qué se trata algo. Lo que sí yo puedo contar, quizá como se puede y desde donde se puede, no me preguntarán dónde estoy, quizás es este vivo que yo sí viví, que fue ahí muy inmediato, porque estaba muy cerquita, porque era en vivo y porque estaba muy cerquita de la Pati y bueno, del sonido, que lo que sí quiero contar es que yo recuerdo una voz muy modificada, muy trabajada desde un lugar un poco de la tecnología. Y a mí eso me gustó muchísimo, para mí ganaba un montón. Yo me maravillé después, bueno, hoy la vi entera, desde principio a fin, con la totalidad del contenido, pero en su momento me subyugó, fue algo que me atacó desde un lugar bastante presencial, por eso lo traigo a colación. Fue casi una energía que me llenaba bastante desde un lugar que tenía en cuenta la voz, o sea, lo sonoro, casi directo. No sé, seríamos 35 personas, no mucho más, era un showcase de mercado, los que conocen lo que es un mercado, saben que es una situación un poco comercial, ¿no? Un poco de compra-venta, como cuando vamos a comprar al súper, ¿no? Un poco, es decir, no está muy lleno. Se congeló. Se ha colgado. Sí, se congeló. Estos son accidentes también. Ahí están los accidentes de los que hablábamos. A la Pati le han pasado accidentes en sus cosas, ¿no? Últimamente, en el otro, en tu taller, ¿no? ¿Ah? Bueno, es que también, o sea, meter 50 personas en el Zoom y hacer una obra, pretender que todo va a salir, no, ya era parte de ello. Les dije, bueno, chicos, eso es parte con lo que trabajamos, con que este se cuelga, este no, es parte de... O los nervios previos a las conexiones tecnológicas, ¿no, Ah, Diego? El Diego estaba un poco ahí, tenían algunos conflictos. Hemos tenido una pequeña conversación transmitida en vivo el otro día con Diego y le tocó a él la falla técnica. Entonces, ahora que me tocaba a mí hostear de alguna forma esto, yo tenía pánico total de la tecnología. Bien, pero me parece, se bueno, ha caído, ¿no? sí, he abusado del tiempo, del generoso tiempo de todas ustedes. Hay una corrección que sí tengo que hacerla antes de que cortemos. Son 175 años del teatro. Perdón, pido perdón. Del teatro municipal. No te quité nada más ni nada menos que un siglo. Pero yo empecé por quitárselos, o sea que yo debo corregir. Tiene casi la edad de Bolivia el teatro. Impresionante. Es uno de los 20 más. añitos menos. Pero realmente mil gracias. Ha sido una conversación que creo que nos enriquece en nuestra práctica, pero también en nuestra vida. Esta mirada sobre el futuro, los futuros menos restrictos para nuestros haceres escénicos me parece fundamental. Me parece que tenemos que ir hacia allá en momentos que estamos, en los momentos que estamos pasando es esencial para poder pensar un posible futuro, para no ahogarnos en el presente y sus restricciones. Pensar en que las artes que hacemos están destinadas a afectar, sin importar el medio, me parece fundamental, sin importar las formas, me parece fundamental. Nos da esperanza de poder aportar a la sociedad más que nunca en un momento que yo veo a la sociedad perdida, ¿no? De repente ustedes quieren despedirse, Diego, Fede, Pati y yo. De mi parte, las mil gracias a ustedes y a todo el tiempo que le han destinado a esto. ¿Ah? Bueno, no, para mí un placer haber podido estar, aunque sea este ratito en Bolivia, desde un barrio porteño encerrado, sin posibilidad de ir
siquiera a otro barrio, ni que hablar irme a otra ciudad, mucho menos a otro país, tuve esa chance. Y nada, me llevo mucha cosa de esta charla. Digo, no siempre uno está con actores en vivo discutiendo de estas cuestiones teóricas. Me llevo la frase de Diego en el próximo libro, lo cito, como dijo Diego, yo repito, y es verdad que repito, y me quedo simplemente con algo que decía recién Patti también al final, cuando contaba muy emotivamente lo de su padre, decía, no nos vemos. Y no me gustaría naturalizar el hecho de que no se vean. En todo caso, no se huelen, no se tocan, pero se ven y se escuchan. Hay algo de lo matérico, hay algo de lo material del cuerpo, hay algo de lo orgánico que siempre prima y que incluso cuando nos vemos, porque yo ahora los estoy viendo a ustedes. Yo no puedo decir que no lo he visto a Diego en el 2020. Lo he visto, lo estoy viendo, de hecho. Te estoy viendo a vos, Patti, estoy viendo tus ojos cada vez que hablas, que se agranda por el diseño de la plataforma, porque alguien así lo decidió. Entonces, nos estamos viendo. Hay otros sentidos que están afectados, que están desaparecidos de este encuentro. Efectivamente, no sé cómo huelen ustedes, no sé cuán suave es la piel de ustedes, aunque lo más probable es que por proxémica no me animaría a tocarlos si estuviese con ustedes, o pediría permiso para hacerlo, aunque sí olerlos. Pero sin embargo los veo, nos vemos, ustedes me ven, nos estamos viendo, nos estamos escuchando, estamos conversando. Entonces mi pregunta, en todo caso, tiene que ver con el paradigma que nos lleva a interpretar y a pensar que no vemos a alguien cuando en realidad lo estamos viendo, porque en definitiva la pregunta es ¿qué significa ver a alguien? ¿Ver a alguien significa olerlo? Bueno, entonces estamos hablando de una cuestión holística mucho más integral. Pero me parece que estas herramientas nos dan determinadas posibilidades a las que negarse sería tonto. Es como negarse a subirse a un avión porque quiero seguir viajando en barco por la experiencia del barco. Los tiempos cambian. El coturno desapareció del teatro y el teatro siguió siendo teatro. En algún momento los artistas renunciaron al escenario elevado y el teatro siguió siendo teatro. En algún momento desapareció la luz y desapareció el telón y el teatro siguió siendo teatro. Creo que el teatro va a seguir siendo teatro porque sobrevivió a 2000 años de barbaridades que la humanidad le ha hecho, va a lograr sobrevivir a este momento si nos volvemos creativos, y ahí los artistas tienen esa enorme responsabilidad de, en vez de decir teatro es esto y definirlo, es un momento, me parece, como para expandir las fronteras de la teatralidad y salir como pulpo a invadirlo todo. Súper genial, eso es casi un adoctrinamiento el que acabas de hacer, es perfecto. Me parece que, ¿sabés qué pasa, Diego? Cuando los políticos nos robaron el teatro, es momento de que salgamos nosotros a robar. Entonces, si la sociedad y la cultura se apropió del teatro y la teatralidad se volvió norma, en la práctica menciono la política para mencionar un elemento que nos afecta obviamente a todos. Entonces, salir a buscar teatralidad allí donde tradicionalmente no la hay, me parece que es una muy buena estrategia. Nos robaron la representación porque el mundo se volvió representatividad. Hay que buscar otros modos de presencia que no sea necesariamente la representación para que no estemos copiando formas que terminan irremediablemente siendo degradadas. Me parece que, no quiero ser New Age y decir que de toda crítica, de toda crisis hay una oportunidad, pero creo que es eso, tenemos que volvernos creativos. Es un momento donde estuvimos siendo asediados por la sociedad del espectáculo de Guy Debord, ¿sí? Es decir, donde de pronto el teatro perdió especificidad. Bueno, ahora aparentemente perdió hasta lo último que le quedaba, que era la copresencia espacial. Tenemos que buscar los resquicios y las grietas, y seguramente lo vamos a encontrar, y esto que estamos haciendo es un modo de teatralidad, un modo muy contemporáneo de teatralidad, pero teatralidad al fin. Genial. Mil gracias. Me parece una fantástica forma de cerrar. Una vez más les agradezco y agradezco a todas las personas que han participado, a las personas que han seguido por los lives que se han ido repitiendo en distintos sitios.
Una conversación de lujo. Fede, Diego, Pati, a todas las personas que han participado desde dentro y desde afuera. Mil gracias por el apoyo, Sergio, Mariana, Mabel, Daniel, y pues que sea hasta siempre. De repente internamente seguro que podemos despedirnos otro poquillo. Ahora nos despedimos de la audiencia de los respectivos live. Gracias, buenas noches. Gracias.